Recientemente fue aprobada la reforma hacendaria y con ella la controversia y el descontento de entre algunos sectores de nuestro país, entre los más importantes, la refresquera y las clases medias. Y precisamente hoy es un tema que vamos a abordar, la reforma hacendaria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les acompaña David Alonso, titular de este espacio, Punto de Opinión. Y conmigo, un excelente amigo, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido auditorio? David, muchas gracias. Bienvenidos a Punto de Opinión, donde estaremos abordando temas de la agenda pública, temas de la sociedad de interés en México. Y pues muy contento de ser nuestro primer programa, Osvaldo. ¿Cómo te sientes tú? Bastante conforme con las propuestas que hemos puesto aquí en TV TAC y vamos a estar dándoles más satisfacciones a ustedes como público. En cuanto a este programa compete, estaremos abarcando más que nada temas de la agenda pública y temas culturales. Y tenemos una sección, por supuesto, haciendo énfasis en la cultura, con una compañera, Militza Gretel. Claro que sí, nos va a traer cultura, museos, todas las exhibiciones que estén en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Bueno, pues Osvaldo, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la reforma hacendaria. Exactamente, bastante interesante lo que propone Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno. Eh, Inclusive no es la única reforma, son 3 reformas las que se aplican, 4, ¿no? Inclusive. Cuatro reformas, aplicándola ya la reforma fiscal que entra el próximo año, Primero de enero. el 1 de enero del 2014. 4 reformas, las cuales nos competen a todos, que es la reforma hacendaria, la reforma en telecomunicaciones, la reforma laboral y la reforma educativa, las cuales son 4 reformas que el primer presidente que en su primer año de gestión se atreve a postularse por las reformas. Apuesta por un Por las cambio reformas, por un general cambio en muy el país. estructural. Es decir, el Senado se ha convertido en una maquiladora de reformas, me parece a mí, Osvaldo. Está bastante interesante lo que propone Enrique Peña Nieto, la forma de estructurar el país, de darle una nueva vista hacia el mundo, ¿no? Que en este caso luego estaremos aquí consultando en la reforma fiscal los puntos que se van a agravar a lo que es macroeconómicamente, ¿no? Pues sí, Osvaldo, y vamos a empezar a tratar un poco del tema fiscal y que es precisamente lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Es decir, todas las personas físicas, actualmente del 30 al 35%, en este caso a personas que ganen más de 500,000 pesos y menos de 750,000 pagarán el 31%. Los que ganan más de 750,000 pesos y menos de 1,000,000 de pesos anuales pagarán el 32% del impuesto sobre la renta. Las personas que ganen 1,000,000 de pesos, pero menos de 3 millones de pesos, pagarán una tasa de 34%. Y finalmente, aquellos que registren ingresos anuales superiores a 3 millones de pesos, la tasa máxima del ISR será del 35%, Osvaldo. Bueno, está bastante interesante. Tiene sus pros y sus contras, como todas las reformas que ha propuesto. Principalmente el ISR, el impuesto sobre la renta, es aquel impuesto que tú pagas por consumir o adquirir un servicio. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí para los que ganan un ingreso menor a los 500,000 pesos, que van a pagar menos, ¿no? Porque Exactamente. era arrasaban parejo, ¿no? Los de Hacienda y Crédito Público, de que todos pagaban impuestos parejo. Entonces, en este caso, esa es una de las ventajas que tiene. Me parece una situación muy interesante, como bien lo mencionas, la situación de que las personas que menos tienen, pues seguirán pagando lo mismo, ¿no? Porque Exactamente. realmente no pagarán menos, sino seguirán pagando lo mismo. Ujú. A mí me parece en este caso. Y en este caso las personas que tienen ingresos superiores, pues vaya, estratosféricos anualmente, a mí me parece, comparado con la reforma laboral que se asignó de pagar 7 pesos la hora a ganar pues de 500,000 pesos superiores a 500,000 pesos, me parece una situación en las cuales pues sí se tienen que abordar, porque es decir, sí, los que van a pagar más serán los que más tienen, correcto, pero ¿qué pasa con la situación elitista, no? Es decir, hablamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Walmart. Walmart el año pasado tuvo cifras de alrededor de 600,000 millones de pesos, unas ventas que, pues por supuesto, únicamente el 2% o el 3% del impuesto sobre la renta registró la Secretaría de Hacienda en cuanto a Walmart se refiere. Es decir, entonces sí estamos ante una reforma en las cuales sí van a pagar más los que más tienen,
Pero ¿qué pasa con aquellas clases medias? Es decir, siguen pagando lo mismo. Incluso algo que me gustaría aclarar aquí es de que las personas siguen trabajando más y percibiendo lo mismo. O es decir, o incluso tienen más horas por trabajar y su dinero ya no les alcanza del mismo modo. Exactamente. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que precisamente la economía o la recesión mundial que existe está afectando principalmente a los bolsillos de las clases bajas, ¿no? Principalmente afecta que las familias, o los núcleos de familias que son de nivel medio o bajo, no les alcanza el dinero. Literalmente estamos hablando que por semana tienen un presupuesto de 1,000 pesos, ponle tú, y de esos 1,000 pesos literalmente tienen que pagar muchos souvenirs para poder subsistir, ¿no? Por supuesto. Entonces, a mí aquí es la controversia donde yo quiero entrar contigo, Osvaldo, porque sí, los que más pagan, pues sí pagarán más, pero ¿cuántas personas adquieren estos ingresos? Es decir, estamos hablando de una parte elitista de nuestro país, la cual la clase rica de nuestro país, que es el 2% o el 3%, son las personas que pueden tener este ingreso mensualmente. Fíjate que ahorita analizando el punto un poquito más a fondo, yo creo, me imagino que este punto principalmente va para los comerciantes. Estamos hablando de que un comerciante en por decir, una nave de la central de abastos de cualquier localidad asciende a estas cantidades. Realmente las asciende, pero no las registran entre Hacienda y Crédito Público. Es de ahí que se les da mucho esa fama de crecer muy rápido dentro del negocio del abarrote o de la verdura, estas cuestiones, pero es precisamente lo que quiere hacer Hacienda, acaparar todas estas cuestiones. Por si las tienditas también tienen un ingreso fuerte anualmente, todos esos quieren registrarlos y quieren acapararlos precisamente para hacer un solo control dentro del comercio. Es decir, ahí tocas un punto muy, muy atractivo dentro de la reforma fiscal, que es decir, van a registrar a todas las personas que se dedican al comercio informal. Al comercio informal, es decir, estamos hablando de misceláneas, estamos hablando de tianguistas. Por ejemplo, muchas personas que se dedican al comercio informal en tianguis le dan alguna cuota a algún Un líder. intermediario. Es Exactamente, decir, existe un líder dentro de cada tianguis y ese líder se encarga de, entre paréntesis, pagar impuestos, ¿no? O pagar un impuesto sobre la renta precisamente. es decir, entonces estamos ante una reforma donde sí los que más pagan son los que más tienen. Entonces, ¿qué pasa con estas clases? ¿Qué pasa con estas clases, Osvaldo? Más o menos, danos un panorama. Bueno, principalmente, bueno, también sabemos que macroeconómicamente hay muchas empresas en México que ni siquiera pagan impuestos, ¿no? Evaden muchos impuestos. En este caso estamos hablando inclusive de telecomunicaciones, televisoras. Hay empresas fuertes que evaden muchísimos impuestos, ¿no? Crean eventos o crean campañas fantasmas para evadir todas esas cuestiones de impuestos. Qué bueno que tocas el tema de la recesión y también tocas otro punto muy esencial, que es precisamente la evasión fiscal. Entonces, me gustaría empezar un poco esta situación aclarando un poco con la recesión, porque la reforma fiscal viene acompañada de una recesión económica. A principio de nuestro país solamente se creció el 0,03%, es decir, el secretario, bueno, el titular del Banco de México, Agustín Carstens, daba un panorama de crecimiento del 4% y después se viene abajo ese panorama a un 2%, Sí, a 1%. en el último trimestre acertó que íbamos a llegar a menos del 1,2%, inclusive Exactamente. estaba Entonces, pronosticado. ayer más o menos checaba lo que decía Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, y mencionaba de que obviamente el crecimiento de México no ascenderá más que al 1%, Osvaldo, lo cual está acompañado de una situación de reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma educativa, pero también una recesión económica muy importante. Creo que una de las posibles ventajas que va a tener el próximo año toda esta cuestión de la reforma fiscal es que haya una activación del dinero, o sea, que se mueva el dinero dentro del país, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿de qué nos sirve a nosotros como personas que el dinero se mueva macroeconómicamente o que tengamos un porcentaje dentro del nivel mundial, pero simplemente en el país existe una recesión donde no hay una fluidez de dinero, no hay ventas, simplemente no. Pero bueno, una de las cuestiones también que más son importantes aquí es que la gente tampoco no deja de gastar. Exactamente. Sí. Entonces, son muchos factores los que se tienen que complementar el próximo año, que esperemos que se den principalmente buenos puntos o empezamos con buena armonía dentro del país, ¿no? Exactamente, Osvaldo. Y bueno, principalmente los factores también se acompaña otra situación que es el IVA a las mascotas. El IVA a las mascotas y a la industria refresquera, que es la que más la va a sufrir en esta situación fiscal. Pero bueno, parece que tenemos que ir a un corte.
Entonces, ¿qué te parece si volvemos con el tema de la industria refresquera, volvemos Exactamente. con el tema de las mascotas y la evasión fiscal? ¿Te parece muy bien? Claro que sí. Ok, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Punto de Opinión. David, vamos a abordar uno de los temas más importantes, que es la evasión de impuestos. La evasión de impuestos, Osvaldo, que como bien lo mencionábamos antes del corte, es uno de los principales factores en los cuales combate esta reforma hacendaria para combatir la evasión fiscal, que precisamente ayer leía un artículo de Grupo Nexos, de la revista Nexos, perdón, que más o menos planteaba algo así, de que la recaudación fiscal, en este caso se produce del 3% de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de que el 9.5% es el que registra sus impuestos y únicamente se recauda el 3% del Producto Interno Bruto. Y la evasión fiscal, un tema muy interesante que manejaba la revista Nexos es del 30%, entre el 30 y el 40% de las personas que viven en México evaden impuestos. Sí, muchas veces esa es la cuestión de que escuchamos la palabra evasión de impuestos y nos imaginamos y luego las empresas grandes, ¿no? Pero existen muchos No, pequeños por supuesto que problemas. también, Osvaldo. Exactamente, existen muchos Mira, problemas dentro de la sociedad, que en este caso, regresamos a lo que estábamos en el bloque pasado, que te estaba comentando que muchas casas o muchas pequeñas familias evaden impuestos también, o sea, no pagan sus impuestos constantemente y tienen problemas con Hacienda. ahora, la situación de la evasión fiscal es que precisamente la Secretaría de Hacienda hace una recaudación fiscal. ¿Para qué? Para fortalecer las instituciones. Es decir, las instituciones se deben fortalecer a través de la recaudación de impuestos. Es decir, entonces, es una situación sinérgica. ¿Por qué? Porque obviamente las personas pagan sus impuestos, fortalecen las instituciones federales, estatales y municipales, por supuesto que también, pero también el gasto se incrementa. El gasto se incrementa y bueno, los gastos van destinados a la sociedad, pero deben de ser equitativos porque si hay una situación de que evades impuestos, es decir, no pagas tus impuestos, entonces el gobierno federal pierde en ese caso, no se fortalecen las instituciones, pero tampoco se está destinando el gasto público como debe Fíjate, de ser. fíjate que Hay una situación de corrupción. acabas de tocar un punto muy importante, precisamente con lo que es la sociedad y lo que es la repartición de gastos en esta cuestión municipal o estatal o gubernamental. Muchas veces la sociedad ya entra en un entendido donde la misma sociedad sabe que al pagar los impuestos ese dinero va al gobierno y el gobierno hace un mal uso de esos mismos Exactamente. ingresos, ¿no? Entonces ahí también entra esa cuestión de que la gente ya no quiere pagar porque precisamente sienten que el gobierno nunca hace nada. Bueno, pero ahí entra también un poco lo que se refiere a la ignorancia fiscal. Es decir, a pesar de que tú no puedas rendir tus declaraciones ante Secretaría de Hacienda, también tú estás pagando un impuesto sobre algún servicio. O sea, tú ir a un restaurante, tú estás pagando un impuesto. Tú al brindar un servicio telefónico también estás adquiriendo, bueno, una parte va destinado a lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, es decir, estamos ante una situación en la cual a mí me parece interesante. La recaudación fiscal debería de pertenecer el 3% de nuestro Producto Interno Bruto, pero la evasión fiscal se da entre el 30 y el 40%. Entonces, es una situación a cual a todas las personas le deberán de competir. Es decir, entonces, todo mundo paga sus impuestos, fortalece las instituciones, pero al fortalecer las instituciones también tendrían que aclarar en dónde se están gastando nuestro dinero. Que se supone que para eso fue la creación de la creación del IFAI, ¿no? Ujú. En este caso, para que todo el mundo se enterara de qué se hace con el gasto público, ¿no? Para dónde va tanto dinero destinado para las instituciones y qué se hace con ello. En este caso, digo, hasta la fecha yo no he visto ningún comprobante que me digan, bueno, sí, en el Estado de México creo que en los gobiernos de Rubiel ha incrementado mucho la educación, que ha apoyado bastante esa iniciativa y ha tenido buenos resultados, ¿no? Exactamente. Y ahora, pues se suma más la evasión fiscal. Bueno, no la evasión fiscal, pero obviamente se suma la parte empresarial a esta reforma, más que nada la industria refresquera, más que nada la industria refresquera que va a tener algunos recortes. Ayer leía que Coca-Cola en México va a perder 20,000 trabajadores a través de la reforma fiscal. Es decir, ¿por qué? Porque
a la hora de que van a subirle un peso por litro a la bebida endulzante, entonces obviamente tienen que reducir algunos costos, en esta situación. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Ya no se va a endulzar con agua de caña, perdón, con azúcar de caña, se va a endulzar con fructosa, se va a endulzar con un endulzante artificial que es la fructosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el gobierno foxista, la industria refresquera hace eh, una reforma estructural para que en México se endulce todas las bebidas refrescantes con lo que es fructosa. Pero ¿qué es lo que sucede? La de la fructosa se exporta al extranjero, se exporta a los Estados Exactamente. Unidos. Y en Ujú. los Estados Unidos se endulza con agua perdón, con azúcar de caña, pero no se viene a México, se queda en el mismo territorio. Entonces, en México se está quedando esa situación endulzante. Entonces, en México ya tampoco se va a usar el azúcar de caña para endulzarlo, ya ni siquiera se va a endulzar, y es lo que algunos consumidores de Coca-Cola Se verán especifican, se afectados. verán afectados Exactamente. porque mencionaban de que ya no va a ser un producto natural porque ya no va a ser endulzado con azúcar de caña, sino Bueno, con fructosa. sabemos que principalmente para muchos consumidores en este caso de Coca-Cola, el sabor creo que tienen que literalmente añadir la fórmula exacta para no perder esa esencia del sabor de Coca-Cola. Pero en este caso, ¿cuál es la ventaja de este aumento de crédito? O sea, tiene un más allá, que en este caso estamos viendo que es atacar al problema de obesidad que también se enfrenta el país. ¿Sabes, Osvaldo? Ahí voy a diferir un poco con tu situación, porque estamos hablando de que se va a recaudar, bueno, esta reforma fiscal, vamos a aterrizarlo primero ahí, pretende recaudar 350,000 millones de pesos. 350,000 millones de pesos, los cuales pues no encajan en los gastos, no encajan en los gastos por una situación, ok, vas a combatir el primer problema de salud en México, que es la diabetes, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, se vino acompañada toda esta reforma fiscal de una situación de spots publicitarios acerca de que van a poner bebederos en las escuelas públicas y muchas situaciones de ese modo. Pero a mí me parece realmente bárbaro, 350,000 millones recaudados con la nueva reforma fiscal, cuando tan solo en Guadalajara se gastan alrededor de 500,000 millones de pesos en el combate a la diabetes, tan solo en Guadalajara, ¿no? Entonces, es uno de los problemas de salud más importantes que hay en México. Me parece muy bien la iniciativa lanzada por el presidente, es decir, vamos a recaudar un poco de algunos modos, ¿no? Porque, como mencionábamos, se vino acompañado esta situación de la recesión, el huracán Manuel, el huracán Ingrid, que también vino a pegarle a la economía, pero brutal. O sea, también Exactamente. vino a pegarle brutal a la economía. Entonces, pero digamos que esta parte industrial de las refresqueras, pues alza la mano en decir al gobierno federal, de que pues tiene que tomar algunas medidas ante el incremento del producto y como primer consecuencia la pérdida de Coca-Cola de 20,000 trabajadores que participan en las Que es plantas. bastante, suena poco, pero es bastante el daño que le hace a la empresa, puesto que aquí en México y en todo el mundo creo que Coca-Cola es de las empresas más importantes dentro de cada país, ¿no? ¿Y qué me dices un poco del impuesto del 16% a las mascotas? De la comida de las mascotas a la venta de estas mismas. Creo que ahí se me hizo absurdo. Sinceramente se me hizo absurdo que aumentaran el IVA en alimentos de mascotas, puesto que en alimentos de mascotas y pequeñas especies creo que también está, ¿no? Están Exactamente. todas las mascotas que quieras tener. Se me hace absurdo, puesto que ¿dónde queda la libertad de tener una mascota, ¿no? O sea, ya va a ser un gasto inclusive innecesario tener una No, mascota. puede ser hasta un lujo, Osvaldo. Exactamente. Puede ser hasta un lujo tener una mascota cuando, pues, hablamos de que las mascotas pertenecen a la misma familia mexicana. Estás hablando de que no fue una de las ventajas que tiene esta reforma fiscal, pues fue el dejar a un lado el IVA a los medicamentos y a los alimentos. Que eso estuvo bastante bien. Entonces, por supuesto que estuvo muy bien, pero ok, entonces vamos a extraer el impuesto de algún otro lado, que es no a la comida que tú comes, a la comida que yo adquiero, sino a la comida de una tercera persona que forma parte de nuestra familia, que son las mascotas.
En este caso creo que se tendrían que tomar muchos puntos importantes, pero creo que ya nos mandaron un corte. Bueno, pues tenemos que ir a un corte. Bueno, entonces regresamos un poco vamos a la nota informativa De cultura. de cultura También. y regresamos aquí mismo, Osvaldo. Pues ahorita Claro que seguimos sí. platicando un poquito más de la reforma. Vamos a la nota. Muchas gracias compañeros, yo soy Militza Gretel y los estaré acompañando cada semana en la sección cultural. Esta semana les traigo un reportaje acerca del Festival Internacional de las Luces que se llevó a cabo en el centro de la ciudad. Vamos a ver. Filux es el primer Festival Internacional de las Luces en América Latina y su sede fue en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se llevó a cabo del 7 al 10 de noviembre del año en curso. Fundado por Cocoliche Lab, más la iniciativa pública, privada y la alianza con diferentes instituciones, empresas, universidades, museos, galerías de arte y medios de comunicación. El principal objetivo de este proyecto cultural es combinar las nuevas tecnologías con el arte para mostrar cómo la luz transforma el espacio, desde una sencilla fachada de una casa hasta iluminar edificaciones históricas importantes. Esto con el fin de resaltar las virtudes que se tienen para poder observar, aprender y compartir. En un horario nocturno, entre las 7 y 11 de la noche, tuvieron su lugar las proyecciones de luz en lugares como la fachada del Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central, las plazas de Santo Domingo, Garibaldi, el Museo de la Luz, entre otros lugares, hasta sumar 13 sedes. La inauguración tuvo lugar en el antiguo Palacio de Medicina, encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal, David Ibona, director del festival, el presidente de la Fundación UNAM, Rafael Moreno Valle, y el subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Sergio Ramírez Cárdenas, quienes mencionaron durante la presentación que esta iniciativa es motivo de orgullo por saber que es el corazón de un proyecto autogestionado que surgió desde la sociedad civil, conformado por un grupo diverso de profesionales, artistas y jóvenes que están convencidos de mantener vivo este espacio. Amigos, pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Militza, por tu reportaje. Y vamos a seguir con el tema fiscal, Osvaldo, que son los rechazados de la reforma. Un paréntesis antes, Militza, estuvo muy bastante interesante tu reportaje. No muy grato lo de las luces, no estuvo muy... No, fíjate que a mí tampoco me gustó. Fíjate que esa parte de combinar la tecnología con el arte, no, como que no es lo mío. Yo estoy chapeado a la antigua, déjame te digo. Entonces, no, como que no fue lo mío, no es algo muy Le agradable. falta un poquito más de... El año pasado se hizo una situación en la Catedral Metropolitana donde la serpiente emplumada Quetzalcóatl salía desde algunas ventanas y entraba sobre la puerta de la catedral, y a mí me pareció mucho más interesante. Ahora lo que no tengo conciso es de si era el mismo Festival Internacional de Luces, pero bueno, esperamos esté mejorando la situación. Exactamente. Bueno, continuamos y vamos con los rechazos que tiene la reforma fiscal. Pues sí, Osvaldo, cuéntanos un poco. Bueno, entre los más importantes, ya mencionabas antes del corte, pues precisamente es el IVA, que se queda igual en el 16% a medicinas y alimentos. Creo que es el más rescatable y el más fundamental, o el que más exigía la sociedad, ¿no? Que se quedara alimentos y medicina estándar, porque cuando se suelta la primera propuesta de reforma fiscal, incluso viene un incremento en alimentos y medicamentos. Sí, y realmente imagínate aumentarle a la canasta básica más del 16% del que ya se tiene, pues eso es una situación en la cual iba a tocar precisamente a las clases bajas, a las clases medias, de una manera muy fuerte. Si de por sí ya fue tocada, por así decirlo, con la reforma laboral, pues imagínate aumentarle mucho más el IVA a esta situación. La gente, como mencionábamos, trabaja más y obtiene menos, por lo tanto iba a ser una situación la cual no iba a dejar una satisfacción grata a todos los sectores de la sociedad. Estamos viendo que hay una recesión dentro del país y le metes aumento al alimento y la canasta básica o medicamentos, y va a ser bastante doloroso el asunto para las familias. Hay una situación en la cual, disculpa que te interrumpa, Osvaldo, pero el día de ayer también fue aprobado el gasto público para el 2014, y el gasto público pues asciende a más de 4 billones de pesos, lo cual me parece una situación
asombrosa es el gasto público más grande que va a existir en la historia, 4 billones de pesos cuando la deuda federal asciende a 6 billones de pesos. Es decir, una situación, el gobierno no le para el despilfarro. Y precisamente te traigo algunos datos de cómo quedaron ayer estipulados para algunos secretarios de Estado. Precisamente los secretarios de Estado recibirán un pago mensual de 198,000 pesos y esto para el presidente que ascenderán que déjame te digo por algún paréntesis antes de esto, de que se gastan 40 millones de pesos pagándole sus pensiones millonarias a los exsecretarios del gobierno federal en México. Exactamente. Entonces se gastan 40 millones de pesos ahí y así se las gastan estos tipos. Por ejemplo, el Tribunal Electoral Federal del DF ascenderá pagos nominales de 528,000 pesos. El IFE contará en 2014 con con salarios de 252,823 pesos y cada uno de los 500 diputados percibirán salarios mensuales con prestaciones de hasta 124,656 pesos y los 128 senadores de la República cobrarán al mes sueldos de 165,227 pesos. Un abuso. Sinceramente, un abuso. Para mí son sueldos inimaginables. Digo, literalmente, creo que siendo parte de la Secretaría, bueno, perdón, del Senado y de los diputados, se me hace un abuso. Por supuesto que sí, mira, la situación con el gobierno federal es decir, impulsa una reforma fiscal, pero es decir, entonces ellos no le bajan al despilfarro, de dinero y ellos estipulan mismos sueldos millonarios, prestaciones millonarias. Lo vemos con funcionarios de Pemex, lo vemos con funcionarios estatales, con funcionarios federales, los cuales pues tienen pensiones y sueldos millonarios, prestaciones, las cuales pues ninguna persona de la clase trabajadora ascendería a estas ventajas. Entonces, la cual a mí, para el gobierno federal, y bueno, la estipulación en la estipulación de gastos del 2014 que ascienda a 4 billones de pesos, es el gasto más grande en la historia de que se ha estipulado en un gobierno. 4 billones de pesos cuando la deuda federal asciende a 6 billones de pesos, la cual me parece una situación, así se las gastan, Osvaldo. Bastante decepcionante incluso, ¿no? Que sigan el despilfarro de dinero dentro Y a mí me parece un mismo poco gobierno. injusto, Osvaldo, a mí me parece un poco injusto, por supuesto, la situación que fue la condonación de algunos impuestos, por ejemplo, a Televisa, los cuales fueron condonados 3,334 millones de pesos, los cuales, es decir, yo sigo gastando, incremento mi gasto público, las clases medias y clases pobres van a seguir pagando impuestos, pero yo me la sigo gastando y a la parte empresarial se la condono. Es decir, tenemos un ejemplo muy claro, lo que es el Teletón. Próximamente ya se viene el Teletón. Entonces, el Teletón es una estrategia publicitaria muy bien planeada que precisamente muestra eso. Es decir, una evasión fiscal, que hace ratito hablábamos un poco de lo que es la evasión fiscal, y precisamente es lo que se busca con el Teletón, tener una evasión fiscal donde empresas, digamos, con alguna aportación a una institución de beneficencia, pues ya no tienen ese gasto que hacer o comprobar ingresos a la Secretaría de Hacienda. Entonces, es una situación a la cual pero mira, creo que aquí puedes meter un paréntesis, que incluso el proyecto Teletón, digo, tiene también sus pros y sus contras. En este caso, la evasión de impuestos no es muy favorable en la cuestión de que el fin justifica los medios, ¿no? En este caso, sí se da una ayuda como tal hacia los niños, que sí se despilfarra mucho dinero dentro de ese proyecto, que sí hay mucha evasión de impuestos dentro de ese proyecto, pero lo rescatable aquí es de que ¿a quién preferirías dárselo tú? ¿Al gobierno federal o ayudar? Pues es que es una por otra, Osvaldo, pero bueno, ese sería un tema que tal vez poco a poco, más adelante sigamos tocando en este programa. Osvaldo, para finalizar, tus conclusiones. Esperemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto el próximo año se suelte mejores aportaciones o haya una activación de dinero dentro del país. Creo que eso sería lo más favorable que se espera. Bueno, por mi parte, pues yo rescato mucho la situación de elevación fiscal, elevación fiscal del 30 y 40% que podría fortalecer las instituciones, pero esas instituciones también tendrían que, digamos, aportar
o especificar en qué se gastan ese dinero. Y así es una situación sinérgica, porque es decir, todos obtenemos de todos y el país va creciendo. También señalo un poco el gasto que se tendrá para el 2014 con la reforma fiscal, que asciende, o bueno, más que nada son 4 billones de pesos, y la situación de la clase trabajadora, que será, pues a mí me parece la más golpeada en este caso por la reforma fiscal, y la clase pues elitista es la menos tocada en esa situación. Entonces eso yo rescato de la reforma fiscal. Pues nos despedimos. Nos vemos, Osvaldo, nos tenemos que ir, pero esperamos la siguiente semana. Exactamente, aquí mucho estaremos. más temas. Aquí estaremos. Ok, bueno, entonces, Osvaldo, me dio muchísimo gusto estar contigo. Espero estar aquí la siguiente semana. Claro que sí. Ok, bueno, esto fue Punto de Opinión. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.